de la causa. Este es el tema que tenemos que referirnos hoy. Les deseo a todos un muy buen día del trabajador. En primer lugar, tenemos que decir que no hay ninguna obligación sin causa. La causa es el hecho generador de la relación jurídica obligatoria. Este hecho generador de la relación jurídica obligatoria puede nacer de un hecho voluntario, de un hecho involuntario, pero es un conjunto de fenómenos que sirven para generar una relación jurídica. Desde el origen de la palabra, el sentido de la palabra fuente es lo que brota, y en relación a las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos o acontecimientos que generan un vínculo y que da origen a las obligaciones. Si nosotros tomamos el sentido de la fuente, tenemos que decir que no existe obligación sin causa. Así como los actos jurídicos tienen una causa que los genera y que está regulada en el artículo 281, al que vamos a hacer referencia ahora, donde decimos que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, que ha sido determinante de la voluntad, y que también integran la causa los motivos exteriorizados, cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácita, si son esenciales para ambas partes. Entendemos que la palabra causa suele ser utilizada con tres acepciones. En primer lugar, como causa fuente. En segundo lugar, como causa motivo y como causa fin. La causa fuente se refiere al conjunto de fenómenos aptos para generar una relación jurídica obligatoria. Es decir, hay un hecho que es generador de la obligación. Este hecho, voluntario o involuntario, produce efectos jurídicos a partir de que nace. La causa fin es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, que ha sido el motivo determinante de la voluntad de las partes. Estos motivos exteriorizados, en tanto sean lícitos, pueden ser de relevancia jurídica y también pueden ser exigibles. La causa fin constituye también un elemento esencial del acto jurídico, pero no de la obligación. La causa motivo son los móviles subjetivos determinantes por las partes que han sido tenidos en cuenta. José Rand hablaba de que estos móviles eran muy importantes en algunas situaciones jurídicas y eran determinantes para la efectividad del acto. A lo que hoy nos vamos a referir es a la causa fuente. La causa fuente en materia de obligaciones está regulada a partir del artículo 726 del Código. Establecemos que no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirlo, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Nos vamos a acordar que en el Código de Vélez, el artículo 499, refiriéndose a la causa, también decía, no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos, o de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. Fijémonos que en este sentido se hablaba de que la fuente de la obligación son los hechos o los actos que nos comprometen frente a terceros. ¿A qué nos comprometen? A reparar un daño injustamente sufrido o a una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Esta sería determinante en cuanto a cuál es la fuente o el origen. La prueba de la existencia de la obligación es decir, que no se presume que no exista una obligación sin una causa fuente que la genere, y esto lo establece el artículo 727. Presunción de causa fuente legítima. La existencia de una obligación no se presume, pero la interpretación respecto a la existencia y la extensión de la obligación es restringida. ¿Quién es el que interpreta la existencia de la obligación? El juez. El juez va a ser el que va a determinar cuál fue el hecho generador que vinculó a las partes, tomando en cuenta que la existencia de la obligación no se presume, por lo tanto, siempre existe el principio de favor de vitoris. Entre la duda de si el deudor estaba obligado o no, la presunción va a ser que el deudor no está obligado. Esto es así.
A partir del origen de la existencia de la fuente, tenemos que referirnos al derecho romano. En el derecho romano existían solamente dos fuentes de las obligaciones, el contrato y el delito. Así lo establecía Gallo en las Institutas. Fue el primero que hizo referencia a las fuentes de las obligaciones, estableciendo que las fuentes de las obligaciones eran los delitos y los contratos. Aquellos ex contracto, es decir, los que nacen de los contratos, o los que nacen del delito ex delictus. La clasificación bipartita de las Institutas de Gallo en delitos y contratos no fue tan, digamos, absoluta, porque hubo situaciones que realmente eran similares al contrato, pero que no conformaban la voluntad de los dos sujetos, y a esto se lo denominó cuasi contratos, y algunos hechos que no tenían la intención total del daño, pero que sí provocaban consecuencias injustamente sufridas por el autor de este hecho material negligente, imprudente, a lo que se lo denominó cuasi delitos. Entonces, podemos decir que a partir del siglo II antes de Cristo, después de Cristo, perdón, existían dos causas fuentes, el contrato y el delito. Y dentro del contrato, a partir de Justiniano, en el 527, se establece la versión cuatripartita de contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. Los glosadores, y fundamentalmente la escuela racionalista del derecho natural del siglo XVII, enuncian la aparición de una nueva fuente de las obligaciones, que tiene que ver con aquello que es impuesto por encima de la voluntad de las partes o por encima de los actos antijurídicos, que es la ley, las obligaciones ex lege, que son aquellas que nacen de acuerdos para la buena convivencia entre las partes. Los aportes de Grocio y de Doman fueron decisivos en cuanto a la aparición en Francia con Poitiers de la existencia de esta quinta fuente del derecho. Nuestro Código Civil argentino aborda esta cuestión en el 726, reconociendo la existencia de que toda obligación nace de una causa. Dentro de lo que es la doctrina en los códigos, existen fuentes que son del orden de lo nominado, es decir, que aquellas que tienen un nombre específico y que se encuentran reconocidas. Esto parte de la concepción tradicionalista del siglo XX, y en algunos supuestos se cuestiona la existencia de los cuasicontratos, porque se considera que esta figura es un poco ambigua, en el sentido de que lo típico del contrato radica en la coincidencia de voluntades entre los contratantes, y esta concepción de que podría llegar a haber una voluntad, denomina directamente a la voluntad unilateral obligante, que ya tiene un nombre específico. Los códigos modernos establecen que las fuentes de las obligaciones son los contratos. Fundamentalmente los contratos significan los acuerdos de partes, entre las partes, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración destinada a crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Estamos frente a lo que el Código vigente en su artículo 957 denomina contrato. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El contrato requiere particularmente la presencia de dos o más partes. Nosotros encontramos en esta plurilateralidad contractual que existen contratos que no son solamente bilaterales, sino que se conjugan más de una voluntad jurídica, a lo que no se denomina ahora sujetos, sino que conforme a la regulación moderna se lo establece como partes. El acuerdo de voluntades tiene la finalidad suprema de reglar los derechos de estas partes que contratan, lo cual va a ir acompañándolos a lo largo de toda la relación jurídica obligacional,
por eso hablamos de que este acto jurídico denominado en la modernidad negocio jurídico tiende a regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Los efectos del contrato fundamentales son crear obligaciones que permitan a las partes la movilidad en cuanto a la regulación del derecho. Estos contratos actúan con fuerza normativa propia, es decir, acuérdense del principio de la autonomía de la voluntad, que permite que lo que las partes arreglen como ley, para lo que las partes acuerden entre sí, va a considerarse para ellas con una fuerza obligatoria similar a la de la ley. Fíjense la importancia en materia contractual, dentro de las fuentes nominadas, de la creación de obligaciones. ¿De dónde nacen los hechos lícitos principales de los contratos? Muy bien. Entonces, dentro de estas fuentes de las obligaciones, decimos que el contrato es la fuente principal. La obligación, por supuesto, no se presume y va a depender de quién la alegue. Para aprobarla, el juez deberá contar con una interpretación bastante restrictiva, tratando de ver la existencia y la extensión de cuáles son las obligaciones de las partes, de acuerdo a su sana crítica. Y aunque la fuente no esté expresada en el título, siempre la fuente nace de un acto válido. Esto fíjense que también lo hablábamos en el artículo 281 y 282 del Código, porque aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Esto lo dice el artículo 282. El acto es válido, aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. Decíamos que los contratos, las obligaciones nacen de los contratos y las obligaciones también nacen de los hechos ilícitos. Dentro de la tradicional derivación de las fuentes denominadas de las obligaciones. Los hechos ilícitos generan la obligación de resarcir. No nos tenemos que olvidar que nuestra responsabilidad hoy es preventiva y está establecida fundamentalmente a partir del artículo 1708 del Código vigente. Los hechos tienen que tener consecuencias en cuanto a la reparabilidad del daño. Y un hecho que es ilícito es aquel que no produce ningún tipo de beneficio para las partes y sí extrema responsabilidad. Los hechos ilícitos son fuentes de las obligaciones porque no se puede favorecer la provocación de un daño injustificado, que guarde relación causal adecuada con el hecho generador y que medie la presencia de un factor de atribución, tanto objetivo como subjetivo. Fíjense que hoy el derecho habla de la presunción de la responsabilidad por encima de la imputación de la responsabilidad. Por eso es muy importante establecer que ningún daño puede ser justificado si es injustamente sufrido. En cuanto a las otras fuentes de las obligaciones que nuestra legislación reconoce, dentro de los compuestos que conjugan las declaraciones de voluntad, encontramos que existe la de los cuasicontratos, en las cuales la voluntad de una de las partes basta para la determinación de la obligación. La voluntad unilateral obligante es una fuente de las obligaciones, que la veremos la clase que viene, y una fuente que genera responsabilidad aquel que ofrece voluntariamente, sin contar con el consentimiento de la otra parte, una determinada oferta y que la debe mantener en el tiempo como obligatoria hasta que se acepte. La voluntad unilateral obligante, el ejemplo típico, que lo veremos la clase que viene, es la de los concursos con recompensa. O, por ejemplo, una recompensa ante el extravío de una determinada pertenencia.
o la oferta al público en general por un determinado producto que debe ser mantenido en el tiempo. Entonces, resumiendo, decimos que conforme a la doctrina romana, que consideraba que la fuente de las obligaciones eran los contratos y los hechos ilícitos, en el 527 Justiniano nos habla de la fuente cuatripartita de contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, entendiendo que el delito y el cuasidelito se diferenciaban por la intención del daño, y hoy en realidad existen solamente los hechos ilícitos, tomando en cuenta más que la medida de la intención, el agravamiento en cuanto a la víctima. Existen otras fuentes de las obligaciones que las considera la ley a partir de la creación de la imposición de una determinada obligación, por ejemplo, en cuestiones de familia. Y también existen fuentes que son innominadas, que aunque no tienen un tratamiento específico, son generadoras de responsabilidad. Pero también la doctrina moderna ha incorporado nuevas fuentes nominadas, como son el abuso del derecho, que se reconoce en los códigos de Chile, de Colombia, de Brasil. El abuso del derecho es la extensión más allá de la intención del legislador en el favorecimiento de un derecho subjetivo. Cuando se interpreta la norma causando un daño y extendiéndose en lo que el derecho subjetivo le permite al sujeto, estamos frente a un abuso del derecho. Este abuso del derecho es una fuente de las obligaciones, al igual que el enriquecimiento sin causa. Si nosotros provocamos el empobrecimiento en el patrimonio de un sujeto y aumentamos nuestro patrimonio sin causa justificada, tenemos la obligación de volver las cosas al estado anterior. Es decir, a través del acto in reverso tenemos la obligación de sacar de nuestro patrimonio lo que no nos pertenece, demostrando que este engrosamiento patrimonial fue injustamente sufrido y debemos reparar el daño causado. Dentro de las fuentes de las obligaciones, la doctrina moderna incorpora el riesgo creado. Ustedes saben que en materia de responsabilidad, el factor de riesgos, el riesgo provecho, el riesgo creado, es una fuente de obligaciones por excelencias. Aquel que pone en peligro una determinada, el determinado bienestar como consecuencia del uso de un objeto que es peligroso o dañoso, debe responder por los daños y por las secuelas que este cause. Bueno, chicos, esto es más o menos un panorama de reconocimiento de que la causa fuente es determinante en la existencia de la obligación. No hay obligación sin causa, es decir, sin un hecho generador que produzca su nacimiento. Si hablamos de la obligación, hablamos del sujeto que como consecuencia de sus hechos se obliga voluntaria o involuntariamente a reparar un daño injustamente sufrido o asumir las secuelas de lo que él mismo ha contratado y se ha obligado. ¿Alguna pregunta con relación a esta clase? La clase que viene vamos a seguir con la... Bueno, muchas gracias, Claudia. Me alegro de que estés en la clase. La clase que viene vamos a hablar específicamente de la voluntad unilateral obligante. Les deseo a todos un muy lindo día del trabajo. Besitos para todos. Feliz día. Un placer. Besos. Nos estamos viendo. Éxitos en el examen.